Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol, de buenas vibras y, por qué no, de un poquito de aventura. Hoy tenemos un tema que nos tiene a todos, pero absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque, como ustedes bien saben, la vida da giros inesperados, y a veces, esos giros nos llevan por caminos que nunca imaginamos. Hoy vamos a desvelar algo muy especial, algo que ha estado en nuestras mentes y en nuestros corazones durante mucho tiempo. ¿Están listos para adentrarse en un viaje de decisiones, de sueños y de ese sentimiento tan bonito que es la búsqueda del hogar perfecto? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces prepárense, porque hoy vamos a hablar de Cani y de Met, y de la decisión más importante que están a punto de tomar, la elección de su futuro hogar. Y sí, claro, después de la boda, qué mejor momento para empezar una nueva vida juntos. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle ese botoncito de suscribirse, que así no se pierden ni una sola de nuestras historias. De verdad, nos encanta tenerlos en esta comunidad. Han sido semanas y semanas de idas y venidas, de visitas, de imaginar la vida en cada rincón, de comparar pros y contras, y créanme, no ha sido tarea fácil. Cani y Demet, como ustedes saben, son esa pareja que nos inspira con su amor, su complicidad y esa chispa que tienen cuando se miran. Se han casado hace poco y ahora, con esa felicidad burbujeante que solo el amor puede dar, se enfrentan a uno de los grandes hitos de la vida en pareja, construir su nido. Y no hablamos de cualquier nido, sino de ese lugar donde crearán recuerdos, donde crecerán juntos, donde celebrarán cada logro y se apoyarán en cada desafío. Han estado explorando un montón de opciones, y ha sido un verdadero torbellino de emociones. Al principio, estaban súper emocionados, ¿verdad? Vamos a encontrar la casa de nuestros sueños, decían. Y sí, la emoción es contagiosa. Pero luego se dan cuenta de que la casa de los sueños puede significar cosas muy diferentes para cada uno. Imaginen la escena, Cani con su mente práctica pensando en la funcionalidad, en la distribución de los espacios, en si el jardín tiene suficiente sol para ese huerto que siempre ha querido tener. Y Demet con esa sensibilidad artística imaginando la decoración, los colores de las paredes, la luz que entra por las ventanas, el rincón perfecto para leer un libro o para tener largas conversaciones con una taza de té humeante. Dos visiones, dos perspectivas, pero un solo objetivo, un hogar que refleje a ambos, que sea su refugio, su espacio sagrado. Han visitado desde apartamentos modernos y minimalistas en el centro de la ciudad, con vistas espectaculares que te quitan el aliento, hasta casitas acogedoras en las afueras, con ese encanto rústico y la promesa de paz y tranquilidad. Han estado en lugares que parecían sacados de una revista, con diseños de vanguardia y todas las comodidades imaginables, pero quizás un poco fríos, un poco impersonales. Y también han estado en casas que a simple vista, quizás no tenían todo el glamour, pero que irradiaban una calidez especial, un alma que te hacía sentir inmediatamente en casa. Recuerdo una de las primeras visitas que hicieron. Era un apartamento precioso, en un edificio nuevo con piscina, gimnasio, todo. Cani estaba fascinado con la tecnología domótica, con la eficiencia energética, con las facilidades. Y Demet, bueno, admitió que las vistas eran impresionantes, pero sentía que le faltaba algo. No sé, Cani, le dijo con esa dulzura que la caracteriza, siento que es un poco impersonal. Es como si pudiéramos poner cualquier mueble y se vería bien, pero no siento que sea nuestro punto. Y Cani, que la conoce como la palma de su mano, entendió perfectamente a qué se refería. Porque un hogar no es solo un edificio, ¿verdad? Es el alma que le ponemos, son las historias que se tejen en sus paredes, son los detalles que hablan de quiénes somos. Luego visitaron una casa antigua en un barrio con mucha historia. Tenía ese aire de cuento de hadas, con un jardín lleno de árboles centenarios y flores silvestres. Cani al principio se preocupó un poco por las reformas que podría necesitar. Esto va a requerir mucho trabajo, Demet, le dijo con ese tono de quien está calculando los costes y el tiempo. Pero Demet, con los ojos brillando, ya se imaginaba pintando las paredes de tonos cálidos, llenando los rincones de libros y plantas, y escuchando el canto de los pájaros por la mañana. Pero piensa en todas las historias que estas paredes podrían contar, Cani. Piensa en la vida que hemos podido vivir aquí. Y ahí, en ese contraste entre lo práctico y lo sentimental, es donde reside la magia de la toma de decisiones. Ha habido momentos de debate, por supuesto.
No todo ha sido un camino de rosas. Imaginen a Kani diciendo, pero Demet, el precio de esta casa es increíble, y está cerca de mi trabajo. Y Demet respondiendo, sí, pero está muy lejos de todo lo que nos gusta hacer, y el ambiente no me convence. Han tenido que aprender a ceder, a buscar puntos en común, a entender que lo importante no es tener la razón, sino encontrar esa solución que haga feliz a ambos. Porque al fin y al cabo, ese hogar será el escenario de su vida juntos, y ambos deben sentirse plenamente identificados y cómodos en él. Han considerado la ubicación, por supuesto. La cercanía al trabajo, a las familias, a los amigos. La seguridad del barrio, la calidad de vida, la posibilidad de tener un espacio verde cerca. Cada uno de estos factores ha pesado en la balanza. Han hablado de si prefieren la vibración de la ciudad, con su constante oferta cultural y social, o la serenidad del campo con su conexión con la naturaleza. Y ahí es donde entra la parte más intrigante de esta historia. ¿Por qué? ¿Qué han elegido finalmente? ¿Hacia dónde se dirigen sus pasos? Se han dado cuenta de que no existe la casa perfecta en abstracto. La casa perfecta es la que se adapta a tus necesidades, a tus gustos, a tu estilo de vida, pero sobre todo, a tus sueños. Y Kani y Demet han estado muy claros en sus sueños. Quieren un lugar donde puedan recibir a sus amigos y familiares, donde puedan tener espacio para sus hobbies, donde puedan criar una familia si así lo deciden en el futuro. Quieren un lugar con luz, con calidez, con carácter. Una de las discusiones más interesantes que tuvieron fue sobre el tamaño. Kani, con su mentalidad de eficiencia, pensaba que menos es más, que un espacio más pequeño puede ser más fácil de mantener. Demet, por su parte, soñaba con tener espacio para esa biblioteca que quiere crear, para un rincón de arte, para invitar a cenar a un montón de gente. Han tenido que encontrar ese equilibrio, ese punto medio donde ambos se sientan a gusto. Y luego está el factor potencial. ¿Qué casa les ofrece la posibilidad de crecer, de adaptarse a sus futuras necesidades? ¿Cuál tiene ese algo que les permite imaginarla transformada, personalizada, hecha a su medida? Han estado mirando detalles que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que para ellos lo son todo. Un balcón con vistas, una chimenea acogedora, una cocina espaciosa donde poder cocinar juntos. La elección de un hogar es, en muchos sentidos, la elección de un estilo de vida. Es decir, esto es lo que valoramos, esto es lo que queremos para nuestro futuro. Y Kani y Demet han tenido conversaciones muy profundas sobre esto. Han hablado de sus prioridades, de lo que realmente les importa más allá de las paredes y el techo. Han hablado de crear un hogar donde la felicidad sea el ingrediente principal, donde el amor sea el cimiento. Entonces, ¿cuál ha sido la decisión final? ¿Hacia dónde han inclinado la balanza? Pues bien, después de muchas deliberaciones, de noches de insomnio pensando, de visitas interminables, han llegado a un acuerdo. Han elegido un lugar que creemos encarna perfectamente sus ilusiones. No es un apartamento de lujo en el centro, ni tampoco una casita rústica completamente aislada. Han optado por algo intermedio, un equilibrio perfecto entre la vida urbana y la tranquilidad. Han encontrado una casa en un barrio residencial, con calles arboladas y un ambiente muy familiar. Tiene ese encanto clásico, pero con un potencial increíble para ser reformada y adaptada a sus gustos. Tiene un jardín, sí, lo suficiente para que Kani pueda tener su huerto y Demet pueda disfrutar de un espacio verde donde relajarse. Tiene una cocina espaciosa, perfecta para esas largas sesiones de cocina en pareja que tanto les gustan. Y lo más importante, tiene esa luz especial, esa atmósfera acogedora que les hizo sentir desde el primer momento que este es nuestro lugar. Han sido muchas las conversaciones, los momentos de duda, pero al final, la intuición y el amor les han guiado. Han elegido un lugar donde creen que podrán construir su futuro, donde podrán crecer como pareja y como individuos y donde, sobre todo, se sentirán plenamente felices. Es un nuevo capítulo que se abre para ellos, un capítulo lleno de promesas y de aventuras. Y nosotros, desde aquí, no podríamos estar más emocionados de acompañarlos en este viaje. Así que ahí lo tienen, amigos. Kani y Demet han elegido su futuro hogar. Ha sido un proceso lleno de emoción, de aprendizaje y de mucho amor. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya dado un poquito de esa chispa de la búsqueda del hogar perfecto. Recuerden que un hogar es mucho más que 4 paredes. Es un espacio donde se construye la vida,
donde se forjan los sueños y donde el amor encuentra su lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. De verdad, su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Cuál ha sido su experiencia buscando hogar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Adiós.